Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a visitar a todo un clásico. Se trata de Mark Twain, posiblemente uno de los escritores más populares en lengua inglesa de todo el siglo XIX, tal vez junto a Charles Dickens, uno británico. Mark Twain era norteamericano. Él nació en el estado de Missouri en 1835 y a lo largo de su vida, pues como muchos de estos escritores del siglo XIX, pasó por sinfín de trabajos. Empezó con el periodismo, pero a la vez también probó suerte en la navegación, fue piloto de barcos de río, del río Mississippi en concreto, también probó en la minería del oro, pero cuando empezó a tener éxito con sus publicaciones de relatos en distintas revistas literarias, pues ya se dedicó de lleno a la literatura y al periodismo. Gozó de una gran popularidad en vida. Sus novelas eran grandes bestsellers de la época. Las más conocidas, ustedes seguramente las habrán leído en alguna oportunidad, son Un Yankee en la corte del rey Arturo, El príncipe y el mendigo, o tal vez sus dos novelas más populares, que eran secuela una de otra, eran Las aventuras de Huckleberry Finn y Las aventuras de Tom Sawyer. Sin embargo, pese a su gran popularidad como escritor, la verdad que era muy malo en los negocios, siempre le iba muy mal en todos los emprendimientos económicos que intentó poner en pie, y eso hacía que viviera constantemente de una bancarrota en otra, de las cuales salía gracias a ciertas publicaciones puntuales. En su vida publicó pues una docena de novelas y un sinfín de relatos breves en distintos medios, en revistas de la época o en distintas colecciones, y vamos a decir que como gran definición podemos tomar las palabras de nada menos que de William Faulkner, el premio Nobel, que lo definió como el padre de la literatura norteamericana. De una de las tantas recopilaciones de sus cuentos, que es este Nuevos Cuentos de la famosa colección austral de Espasacalpe, con traducción de León Mirlas y publicado en 1947 originalmente este libro, esta es una edición de los años 70, quiero leeros un cuento titulado ¿Está vivo o muerto? Yo estaba pasando el mes de marzo de 1892 en Mentón, en la Riviera. En este apartado paraje se poseen en privado todas las ventajas que pueden obtenerse en Montecarlo y en Niza, a pocos kilómetros de allí, públicamente. Es decir, que se tiene el torrente de sol, el aire balsámico y el brillante mar azul, sin el desagradable agregado de la algarabía y el alboroto y los plumajes y exhibicionismos humanos. Mentón es un lugar tranquilo, sencillo, descansado, modesto. Los ricos y ostentosos no vienen aquí, por regla general, desde luego. De tanto en tanto aparece alguno, y últimamente he trabado relación con uno de ellos. Para disfrazarlo en forma parcial, lo llamaré Smith. Cierto día en el Hotel des Anglais, en el segundo desayuno, Smith exclamó: «Pronto, fíjese en el hombre que está saliendo del comedor. Observe todos sus detalles». «¿Por qué? ¿Sabe quién es?» «Sí, ha llegado aquí a unos días antes que usted. Según dicen, se trata de un fabricante de seda de Lyon, viejo, retirado y muy rico, y supongo que está solo en el mundo, porque siempre tiene un aire triste y soñador y no habla con persona alguna. Se llama Teófilo Mañán». Supuse que Smith justificaría ahora el gran interés que demostrara por Monsieur Mañán, pero en vez de hacerlo se puso a cavilar y se alejó aparentemente de mí y del resto del mundo durante unos minutos. De tanto en tanto se pasaba los dedos por entre el sedoso cabello blanco para ayudar a sus pensamientos, y mientras tanto dejó que se enfriara su desayuno. Finalmente dijo: «No, se ha desvanecido, no puedo evocarlo». «¿A qué se refiere?» «Se trata de uno de los cuentos más hermosos de Hans Andersen, pero no lo recuerdo bien. En parte es así. Un niño tiene un pájaro enjaulado al cual ama, pero descuida irreflexivamente. El pájaro canta su canción sin ser escuchado y sin que le preste atención, pero eventualmente lo asedian el hambre y la sed, y su canto se torna quejumbroso y débil y cesa por fin, y el pájaro muere. El niño acude y es herido en pleno corazón por el remordimiento. Luego, con amargas lágrimas y lamentos, llama a sus compañeros y todos ellos sepultan al pájaro con refinada pompa y la más tierna pena, ignorando los pobrecitos que no son solamente los niños quienes hacen perecer de hambre a los poetas y gastan luego en sus funerales y monumentos sumas que habrían bastado para darles de vivir y proporcionarles desahogo y comodidad. Ahora, pero aquí nos vimos interrumpidos. Alrededor de las 10 de la noche me topé con Smith, y este me invitó a su sala de recibo para ayudarle a fumar y a beber ponche escocés caliente. El aposento era agradable, con cómodas butacas y atrayentes lámparas, y su cordial hogar encendido de madera de olivo bien curada. Para que todo fuese perfecto, se oía afuera el bramar ahogado de la marejada.
Después del segundo vaso de ponche y de mucha perezosa y satisfecha charla, Smith dijo: «Ahora que estamos debidamente preparados, le relataré una historia curiosa y usted la escuchará. Ha sido un secreto durante muchos años, un secreto que he compartido con otros 3 hombres, pero ahora voy a romper el sello. ¿Está usted cómodo?». «Absolutamente. Adelante». He aquí lo que me contó Smith. Hace largo tiempo yo era un joven pintor, muy joven en realidad, y vagaba por las zonas rurales de Francia, trazando un boceto de tanto en tanto. Me uní poco después a una pareja de simpáticos jóvenes franceses que se dedicaban al mismo género de trabajo. Éramos tan felices como pobres, o tan pobres como felices. Dígalo como le parezca. Aquellos muchachos se llamaban Claude Frère y Carl Boulanger, magníficos seres y los más luminosos espíritus que jamás se burlaran de la pobreza y se divirtieran noblemente con cualquier tiempo. Finalmente quedamos varados en una aldea bretona y un pintor tan pobre como nosotros nos acogió y nos salvó literalmente de morirnos de hambre. François Millet. ¿Cómo? ¿El gran François Millet? El gran François Millet. En aquella época no era mucho más grande que nosotros. No tenía fama alguna, ni siquiera en su propia aldea, y era tan pobre que solo pudo alimentarnos con nabos, y aún los nabos solían faltar. Los 4 llegamos a ser amigos íntimos, cariñosos, inseparables. Pintábamos juntos con todas nuestras fuerzas, acumulando material y más material, pero rara vez vendíamos algo. Juntos pasamos horas muy agradables, pero oh Dios mío, qué momentos de amargura vivimos también. Esto prosiguió durante poco más de 2 años. Finalmente, cierto día, Claude dijo: «Muchachos, esto es el fin. ¿Comprenden? Todos se resisten. Se ha formado una liga contra nosotros. Vengo de la aldea y es como se lo digo a ustedes. Se niegan a darnos crédito por un solo centavo más mientras no se hayan pagado los saldos sobrantes». Esto nos dio frío. Todos palidecimos de terror. Comprendimos que nuestra situación se había vuelto desesperada. Hubo un largo silencio. Finalmente, Millet dijo con un suspiro: «Nada se me ocurre, nada. Sugieran algo, muchachos». No hubo respuesta, salvo que pueda llamarse respuesta a un lúgubre silencio. Carl se levantó y empezó a pasearse nerviosamente, y luego dijo: «Es una vergüenza. Miren estas telas. Pilas y más pilas de cuadros tan buenos como cualesquiera otros que se pintan en Europa. Cualesquiera otros. Sí, y muchos forasteros ociosos han dicho lo mismo, o casi lo mismo en rigor». «Pero no han comprado», dijo Millet. «Tanto da. Lo han dicho. Y además es cierto. Mira tu Angelus. Me dirá alguien que... Bah, Carl, mi Angelus. Me ofrecieron 5 francos por él. ¿Cuándo? ¿Quién lo ofreció? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo aceptaste?» «Vamos, no hablen todos a un tiempo. Pensé que me daría más. Estaba seguro de ello. Parecía que sí. De modo que le pedí 8. Bueno, ¿y luego? Dijo que volvería. Rayos y truenos. Pero François... Oh, ya lo sé, ya lo sé. Fue un error y he sido un estúpido. Muchachos, tuve la mejor intención. Ustedes lo reconocerán y... Claro que lo sabemos. Bendito sea tu corazón. Pero no vuelvas a ser estúpido». «¿Yo? Ojalá viniese alguien a ofrecerme una col a cambio del Angelus. Ya verían ustedes». «¿Una col? No, no menciones eso. Se me hace la boca agua. Habla de cosas menos tentadoras». «Muchachos», dijo Carl, ¿les falta realmente mérito a estos cuadros? Contéstenme a eso. «No». «¿No son de muy grande y elevado mérito? Contéstenme a eso». «Sí». «De tan grande y elevado mérito que si se les agregara un nombre ilustre se venderían a precios espléndidos. ¿No es así?» «Ciertamente, nadie lo duda. Pero yo no bromeo. ¿Verdad que es así?» «Claro que sí. Y nosotros no bromeamos. Pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿En qué sentido nos concierne eso?» «En esta forma, camaradas. Le agregaremos un nombre ilustre». La animada conversación se interrumpió. Los rostros se volvieron inquisitivamente hacia Carl. ¿Qué enigma sería aquel? ¿Dónde podría tomarse en préstamo un nombre ilustre? ¿Y quién lo prestaría? Carl se sentó y dijo: «Tengo que proponerles algo perfectamente serio. Creo que es la única manera de salvarnos del hospicio y creo que el procedimiento es totalmente seguro. Baso esta opinión en ciertos hechos numerosos y bien establecidos de la historia humana. Creo que mi proyecto nos hará ricos a todos». «¿Ricos? Has perdido el juicio». «No, nada de eso. Sí, has perdido el juicio. ¿A qué llamas ricos?» «A 100.000 francos por cuadro». «Ha perdido el juicio, me lo temía». «Sí, lo ha perdido, Carl. Las privaciones han sido excesivas para ti y... Carl, te conviene tomar una píldora y marcharte derechito a la cama. Pónganle primero una venda.
una venda sobre la cabeza y luego... No, pónganle el vendaje sobre los talones. El cerebro se le ha estado contrayendo durante estas últimas semanas, lo he notado. Silencio, dijo Millet con aparente severidad, y dejen hablar al muchacho. Vamos, pues, di tu proyecto, Karl, ¿de qué se trata? Pues bien, a modo de preámbulo, háganme el favor de advertir este hecho de la historia humana, que el mérito de muchos grandes pintores nunca se ha reconocido antes de que éstos murieran de hambre. Esto ha ocurrido con tanta frecuencia que me atrevo a fundar una ley sobre ello. Esta ley es que el mérito de todo gran pintor desconocido y desdeñado debe ser y será reconocido y sus cuadros pagados a alto precio después de su muerte. Mi proyecto es este: debemos echar a suertes. Uno de nosotros debe morir. La observación cayó entre nosotros tan tranquila e inesperadamente que casi nos olvidamos de dar un salto. Luego hubo de nuevo un salvaje coro de consejos médicos para socorrer al cerebro de Karl, pero éste esperó pacientemente a que se calmara la hilaridad y prosiguió con su proyecto. Sí, uno de nosotros debe morir para salvar a los demás y salvarse a sí mismo. Echaremos a suertes, el elegido será ilustre y todos seremos ricos. Silencio, vamos, silencio, no me interrumpan. Les diré lo que he estado pensando. La idea es esta. Durante los 3 meses próximos, el que deba morir pintará todo lo que pueda, aumentará todo lo posible su material. No hará cuadros, no, bocetos inconclusos, estudios, fragmentos de estudios, partes de estudios, una docena de pinceladas en cada uno. Algo sin sentido, desde luego, pero con un sello personal. Lanzará 50 trabajos diarios, cada uno de los cuales deberá contener alguna peculiaridad o amaneramiento, fáciles de reconocer como suyos. Esas son las cosas que, como ustedes saben, se venden y son coleccionadas a precio fabuloso por los museos del mundo cuando el gran hombre ha desaparecido. Tendremos listas 1 tonelada de ellas. 1 tonelada. Y mientras tanto todos los demás estaremos sosteniendo al moribundo y preparando el espíritu de París y el de los negociantes de cuadros, preparándolos para el suceso inminente. ¿Entienden? Y cuando todo esté caliente y a punto, les lanzaremos la muerte y tendremos un llamativo funeral. ¿Comprenden? No, en absoluto. No del todo. No comprenden. El pintor no muere realmente. Cambia de nombre y desaparece. Nosotros enterramos a un muñeco y lloramos sobre él y todo el mundo colabora. Y yo... Pero no se le dejó terminar. Todos estallaron en frenéticos hurras de aprobación. Y todos saltaron y dieron cabriolas por el aposento y se abrazaron con transportes de gratitud y alegría. Por espacio de horas conversamos sobre el gran plan, sin sentir hambre siquiera. Y finalmente, cuando todos los detalles se hubieron arreglado en forma satisfactoria, echamos a suertes y resultó elegido Millet. Elegido para morir, como llamábamos a aquello. Luego reunimos trabajosamente esas cosas de que uno nunca se separa, a menos de ponerlas en juego para obtener futuras riquezas. Chucherías que sirven de recuerdos y cosas parecidas. Y las empeñamos por un precio suficiente para proporcionarnos una frugal cena y un frugal desayuno de despedida, dejándonos unos cuantos francos para el viaje y un montón de nabos y cosas parecidas que le permitirían a Millet vivir unos cuantos días. A la mañana siguiente, temprano, los 3 nos marchamos inmediatamente después del desayuno, a pie naturalmente. Cada uno llevaba una docena de pequeños cuadros de Millet, proponiéndonos venderlos. Karl se dirigió a París, donde se dedicaría a edificarle una fama a Millet para el gran día futuro. Claude y yo debíamos separarnos y recorrer toda la extensión de Francia. Le sorprenderá a usted saber cuán fácil y cómodo nos resultó el asunto. Yo caminé 2 días antes de dedicarme al negocio. Luego empecé a bocetar una villa en los alrededores de un gran pueblo, porque vi al propietario parado en una galería alta. Bajó para mirar, cosa que me esperaba. Trabajé velozmente, proponiéndome interesarlo. De vez en cuando aquel hombre profería un gritito de entusiasmo y poco después habló con vehemencia y dijo que yo era un maestro. Dejé mi pincel, tendí la mano hacia mi maletín, saqué un Millet y señalé las iniciales del rincón, diciendo orgullosamente: «Supongo que reconocerá usted esto. Pues bien, ese hombre fue quien me enseñó. Me imagino que debo conocer mi oficio». Mi interlocutor denotó una turbación culpable y permaneció en silencio. Entonces dije, con aire pesaroso: «¿No querrá usted insinuar que no conoce las iniciales de François Millet?» Desde luego él no conocía aquel monograma, pero se sintió agradecidísimo de todos modos al verse liberado tan fácilmente de aquella incómoda situación, y dijo: «¿De veras? Pero claro que es un Millet. No sé cómo no lo advertí antes. Claro que lo reconozco ahora». De inmediato quiso comprarlo, pero le dije que aunque yo no era rico, tampoco era pobre a tal punto.
Con todo, finalmente se lo dejé por 800 francos. ¿800? Sí, Millet se lo hubiera vendido por una chuleta de cordero. Sí, obtuve 800 francos por aquella cosita. Ojalá pudiese recuperarla por 80.000. Pero esos tiempos han pasado. Pinté la casa de aquel hombre y el cuadro resultó muy bonito, y quise ofrecérselo por 10 francos, pero esto no estaba a tono, siendo yo discípulo de tan gran maestro, de modo que se lo vendí por 100. Le mandé de inmediato los 800 a Millet desde ese pueblo y partí al día siguiente. Pero ya no caminé, no, viajé en coche. Desde entonces siempre he viajado en coche. He vendido un cuadro diario y nunca he tratado de vender dos. Siempre le he dicho a mi cliente, soy un estúpido al vender un cuadro de François Millet, porque ese hombre no vivirá ni 3 meses y cuando muera sus cuadros no podrán obtenerse a ningún precio. Tuve buen cuidado de divulgar ese pequeño hecho todo lo que pude y de preparar al mundo para el acontecimiento. Me atribuyo el mérito de nuestro plan para vender los cuadros, fue mío. Lo sugerí aquella última noche cuando estábamos proyectando nuestra campaña y los tres convinimos en someterlo a prueba definitivamente antes de aceptar otro. Nos dio éxito a los tres. Yo solo caminé 2 días, Claude caminó 2, ambos temíamos hacer célebre a Millet demasiado cerca de su aldea. Pero Karl, el vivaz desalmado, se limitó a caminar medio día y después de esto viajó como un duque. De vez en cuando nos encontrábamos con el director de algún periódico de provincias y hacíamos circular un suelto por la prensa, no anunciando el descubrimiento de un nuevo pintor, sino dando a entender que todos conocían a François Millet. No un suelto que elogiara en modo alguno, sino simplemente unas palabras sobre el estado actual del maestro, cuyo tono era a veces esperanzado, otras veces abatido, pero en el que vibraban siempre temores para el futuro. Siempre subrayábamos estos párrafos y enviábamos los periódicos a toda la gente que nos compraba cuadros. Karl fue pronto a París y trabajó en el asunto con gran estilo. Trabó amistad con los corresponsales e hizo que se comentara el estado de Millet en Inglaterra y en todo el continente y en los Estados Unidos y en todas partes. A las 6 semanas de haber empezado, los tres nos encontramos en París y resolvimos hacer un alto y dejamos de solicitarle a Millet nuevos cuadros. El éxito era tal y todo estaba tan maduro que era un error, lo comprendíamos, no dar el golpe de inmediato, sin más demora. De modo que le escribimos a Millet que guardara cama y empezara a consumirse rápidamente, porque deseábamos verlo morir en el término de 10 días si podía estar listo para esa fecha. Luego echamos nuestros cálculos y descubrimos que entre los tres habíamos vendido 85 pequeños cuadros y estudios y habíamos cobrado 69.000 francos. Karl había hecho la última venta y la más brillante de todas. Había vendido el Angelus por 2.200 francos. ¿Cómo lo alabamos? Sin prever que llegaría muy pronto el día en que Francia lucharía por poseerlo y que un extranjero lo capturaría por 550.000 francos en efectivo. Esa noche tuvimos una cena de despedida con champaña y al día siguiente Claude y yo empacamos y nos fuimos a cuidar a Millet durante sus últimos días y a evitar que los entremetidos nos invadieran la casa y a enviar a diario boletines a Karl, que estaría en París, para su publicación en los periódicos de varios continentes, a fin de informar a un mundo en expectativa. Finalmente se acercó el triste fin y Karl llegó a tiempo para ayudar a los últimos ritos fúnebres. Recordará usted aquel gran funeral y el revuelo que causó en todo el mundo, y cómo acudieron los notables de 2 mundos para concurrir a él y testimoniar su dolor. Los 4, inseparables aún, llevábamos el féretro y no permitimos que persona alguna nos ayudara. Y hacíamos bien, porque solo contenía una figura de cera, y otros portadores del féretro habrían advertido lo escaso del peso. Sí, los mismos 4 amigos que compartiéramos afectuosamente las privaciones de antaño, de aquellos tiempos ya pasados para siempre, llevábamos el fer. ¿A qué 4 se refiere? A nosotros 4, porque Millet ayudaba a llevar el propio féretro, disfrazado, ¿entiende? Disfrazado de pariente lejano. Asombroso, pero cierto con todo eso. Bueno, ya recordará usted cuánto aumentaron de precio los cuadros. Dinero, no sabíamos qué hacer con él. Hay actualmente en París un hombre que posee 70 cuadros de Millet. Ha pagado por ellos 2 millones. Y en cuanto al montón de bocetos y estudios que Millet lanzó por paladas durante las 6 semanas que duró nuestro viaje por los caminos de Francia, le asombraría a usted conocer la suma que cuestan hoy. Esto es, cuando consentimos en vender alguno. La historia es maravillosa, absolutamente maravillosa. Sí, bien puede decirse que sí. ¿Qué fue de Millet? ¿Sabrá usted guardar un secreto? Sí. ¿Recuerda al hombre sobre el cual le llamé la atención hoy en el comedor? Ese era François Millet.
Santo Dios. Eso es. Por una vez no se hizo morir de hambre a un genio para poner luego en otros bolsillos las recompensas que debió recibir él. No se permitió que este pájaro cantor se desahogara el corazón cantando sin ser oído y que fuese pagado luego con la fría pompa de un gran funeral. Nosotros cuidamos de que eso no sucediera. Este es el relato ¿Está vivo o muerto? De Mark Twain. Espero que os haya gustado.